Buenas tardes, Lick. Sí, gracias a Dios. Qué bueno. Buenas Bien, tardes, vamos a licenciado. comenzar. Hola, ¿cómo está Wendy? Creo que me habló. ¿Cómo está? Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda de lo que expliqué el día martes, jóvenes. ¿Todo está claro? Bien, vamos a continuar entonces con la explicación correspondiente. Recuérdense que estábamos en los principios. ¿Qué es un principio? Pues obviamente ya vimos que son líneas o directrices que orientan al legislador o a la persona que que los va a aplicar para una mejor aplicación de la misma. Ya vimos pues específicamente los principios rectores propios de este proceso del martes pasado y nos quedaríamos, ya vimos también el foro de atracción. Ahora pues entramos a los caracteres o las características. ¿Cuál es la característica esencial del proceso colectivo, el juicio colectivo laboral? Recordémonos que, pues obviamente en derecho procesal del trabajo individual, una de las características es que existe el principio de inmediación, existe el principio de preclusión, existe el principio de, pues obviamente, indubio prooperario, que en derecho colectivo no es que se aplique el indubio prooperario, sí se van a aplicar los demás principios, por eso yo les digo que deben de integrar, pues obviamente, todos los principios correspondientes del derecho procesal individual al derecho procesal colectivo. Una de las, de las características o uno de los aspectos o diferencias que tiene, pues obviamente, el derecho procesal colectivo es que se va a actuar en audiencias sucesivas. Es decir, ya vamos a ver cuando ustedes vayan conmigo viendo la etapa del Tribunal de Conciliación, la etapa del Tribunal de Arbitraje, ya ustedes se van a dar cuenta que las audiencias, conforme a los plazos que regulan dichos procedimientos, deben de ser no tan lejanas. Este principio de audiencias sucesivas, pues obviamente, se regula que los plazos o los procesos son limitados. Recuérdense que el juicio ordinario laboral tiene o conlleva también su propio procedimiento, es decir, juicio ordinario laboral, presentación de la demanda correspondiente, si todo está bien, el juez emite resolución para que las partes comparezcan con sus medios de prueba conforme al 335 del Código de Trabajo. Y en esa audiencia, pues obviamente ya se da la actitud procesal, la ratificación, todo lo que ustedes saben. Aquí es lo mismo. Aquí viene y se presenta el juicio colectivo, la demanda colectiva, o se presenta eh, conflicto colectivo de carácter económico-social, y de esa cuenta es que una vez admitida, el juez unipersonal va a convocar a las partes dentro del plazo de 12 horas, que ya lo vamos a ver en su momento, y fija para las audiencias correspondientes. De esa cuenta es que se establece que los procesos son sumamente limitados. No sé si me doy a entender. Entonces, por favor, este principio no lo pierdan de vista ustedes, o esta característica. La otra característica u otras características esenciales es que la actuación de las partes se asienta en actas que guarda el historial del proceso. Recordémonos que el juicio ordinario laboral siempre se hacían las actas correspondientes. Del año 2014 para acá ya existen las grabaciones correspondientes y están las actas sucintas. También se está aplicando para los conflictos colectivos de carácter económico social y los conflictos jurídicos. Entonces lo que se hace ahora es un acta sucinta. El acta sucinta lo que se hace es recopilar nada más toda la información breve y ya le dicen a uno, mire, con este número usted pasa al segundo, al tercer nivel y ahí va usted a pedir su audio. Entonces, pero una de las características es que las actuaciones que se den dentro del Tribunal de Conciliación y dentro del Tribunal de Arbitraje, pues obviamente deben de estar en acta sucinta. ¿Me explico? Eso es un tema muy importante. Una de las características importantes que esto conlleva
Una de las características que lleva es que las partes deben hacerse representar por medio de, valga la redundancia, sus representaciones. Si se trata de los sindicatos, a través de la delegación correspondiente que realice la Asamblea General o la autorización que la Asamblea le otorgó al Comité Ejecutivo para que el Comité Ejecutivo los nombre. Y si se trata de grupos coaligados, ya saben ustedes los grupos coaligados, ¿quiénes son? ¿Ya? Las representaciones que, de conformidad con el artículo 374, se regula que no deben ser más de 3. Pueden ser 1, 2 o 3. Entonces, sí, solo sí, ya esto ustedes lo van a ir comprendiendo conmigo cuando vayamos viendo, por favor, los procesos. Ahí vamos a mencionar, entonces les voy a decir yo, se dan cuenta, aquí está la característica de representación de las partes. Aquí está la característica de el acta sucinta. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo en su momento, pero sí es importante que ustedes tomen nota de esto. Esas son las características esenciales, son 4 características, 3 características que son las que van a diferenciar específicamente el derecho procesal colectivo del trabajo con el derecho individual del trabajo. ¿Tienen alguna duda de esto que acabo de explicar, jóvenes? Bueno, ¿hay dudas? Con toda confianza, por favor. Si no, yo sigo con la vehemencia y la creencia que ustedes... muchas gracias. Sí, esto es algo sencillo, ¿verdad? El contenido. ¿Qué es el contenido? O sea, ahora la redundancia es el alma o es el tema per se que de una u otra manera conlleva el derecho procesal colectivo del trabajo. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el contenido? Bueno, en el contenido lo que se mira específicamente son 2 temas. Los conflictos colectivos de carácter económico-social y los conflictos jurídicos. Ese es el tema primordial. O sea, cuando en la pregunta le digan cuál es el contenido del derecho procesal colectivo del trabajo, conflictos de carácter o los conflictos jurídicos de carácter económico-social. ¿Y qué son estos conflictos? Ya lo hemos explicado en el repaso y lo hemos explicado acá. El conflicto o la definición como tal de este tipo de conflictos, ¿ya? Es principalmente tratar de resolver esas controversias o más que esas controversias, mejorar las condiciones de contratación o las condiciones laborales que actualmente o con que cuenta actualmente los trabajadores de la empresa en ese momento. Es decir, lo que busca es modificar las condiciones. ¿Por qué modificar las condiciones? Recordémonos que si nosotros tenemos un contrato de trabajo, en el análisis de ustedes concuerdan con mi persona cuando decimos que el contrato de trabajo no es un contrato de trabajo como tal, sino es un contrato de adhesión, porque obviamente el trabajador no puede venir y establecer o plasmar sus condiciones, pero al tratar de pedir nosotros una negociación o presentar un pliego de peticiones en donde se dé la negociación colectiva, lo que vamos a hacer es tratar de modificar esas condiciones de contratación inicial. ¿Me explico? Ese es el punto muy importante, jóvenes. O sea, ese es el punto que ustedes, yo les ruego, por favor, me sigan la secuencia, porque en el juicio ordinario laboral, ¿qué es lo que reclamamos al juez? Lo que reclamamos al juez es que nos haga valer o que nos declare, ojo, que nos haga valer o que nos diga que nos corresponde un derecho ya preestablecido en una norma.
lo hemos explicado que aquí lo que se hace es aplicar la norma sustantiva a través de la norma adjetiva. Aquí, en el conflicto colectivo, lo que se busca es la creación e implementación de una nueva norma que supere las garantías mínimas. Aquí estamos incluyendo principio de superación de las garantías mínimas, estamos incluyendo principio de capacidad de pago, estamos incluyendo el principio de realismo y objetividad, estamos incluyendo el principio de negociación colectiva y estamos también tomando en cuenta lo que regula el 106 constitucional, el que pueden ser susceptibles de modificar a través de, o de mejorar, perdón, a través de la negociación colectiva. Entonces, esos son los aspectos, estimados amigos, que ustedes deben de tomar en cuenta. Pues esto no lo hemos explicado. El conflicto colectivo lo que busca es crear nuevas condiciones. Ya vimos el artículo 49 cuando muy amablemente nos hicieron favor ustedes de leer que el pacto colectivo de condiciones de trabajo es una ley profesional. Y al decir una ley profesional es de carácter y cumplimiento obligatorio. ¿Ya? Y el otro punto o el otro inciso es los conflictos colectivos de carácter jurídico o de derecho. El contenido, como lo hemos platicado, del derecho procesal colectivo del trabajo, inciso A, los conflictos colectivos de carácter económico social, e inciso B, los conflictos colectivos de carácter jurídico de derecho. Para orden de explicación, ustedes van a ver, si ya lo consultaron en su programa de trabajo, que primero está la explicación de un conflicto colectivo de carácter jurídico de derecho y posteriormente el conflicto colectivo de carácter económico social. Por temas de orden y para que ustedes me puedan comprender a mí todos estos temas, yo primero explico los conflictos colectivos de carácter económico social y ya posteriormente explico los conflictos colectivos de carácter jurídico o de derecho. Entonces, ¿qué son estos conflictos? Simple y sencillo. Estos conflictos lo que hacen es tratar de que el juez les declare un derecho que ya está establecido o preestablecido en una norma, como código de trabajo. No tiene un procedimiento específico para los conflictos colectivos de carácter jurídico o de derecho, no lo tiene como lo tiene la negociación colectiva, es decir, tribunal de conciliación, tribunal de arbitraje. Aquí nos vamos a ir por un juicio ordinario laboral y el trámite es el mismo. ¿Me explico? El trámite de un conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho es el mismo que el de un juicio ordinario laboral. Por eso les he rogado y les he suplicado que no pierdan de vista ni olviden los principios propios del derecho procesal del trabajo individual. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objeto de estos conflictos? Supongamos, y no sé si ustedes escucharon en el año 2013, en el año 2014, que en el Registro General de la Propiedad se dio un incumplimiento y también pasó en el MAGA, me parece, en donde en el pacto colectivo se había fijado o se había establecido que le iban a dar canastas navideñas a todos los trabajadores y resulta que no les dieron. Entonces ellos, la obligación que tenían era plantear un conflicto colectivo de carácter jurídico por incumplimiento a la norma. Lo que hacen regularmente es que van a la Inspección General de Trabajo para que la inspección tenga una función mediadora. El apersonamiento a la inspección, pues en algunos casos es factible, en otro caso, pues no es tan benevolente. Entonces, yo siempre les recomiendo, miren, si se da incumplimiento, envíen una nota, envíen otra nota y si a la tercera nota no les hacen caso, pues obviamente ya presenten o planteen el conflicto colectivo. Porque lo que busca, como lo hemos explicado, es obligar a la otra parte a que cumpla con su obligación.
El conflicto colectivo puede ser planteado de ambas partes, pero regularmente solo la plantea el trabajador. Y cuando digo que puede ser planteado de ambas partes, me refiero que también el patrono puede presentar un conflicto colectivo de carácter jurídico de derecho porque el trabajador no esté realizando alguna acción. Y recordémonos cuáles son los instrumentos de normación colectiva que vimos, jóvenes. Lo vimos la semana pasada. ¿Cuáles son? A ver, Victoria María, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los instrumentos de normación colectiva que vimos? Adelante, Leslie, buenas tardes. Gracias, licenciado. Yo recuerdo que es convenio colectivo de condiciones. Bueno, lo que usted había explicado, yo anoté que es negociación colectiva, ¿verdad? Derecho de trabajo, el procedimiento para el trabajador, el pacto colectivo, el contrato colectivo de trabajo, el reglamento interior de trabajo. Gracias, Leslie. En efecto, dentro de la legislación guatemalteca son 4 los instrumentos de normación colectiva. El convenio colectivo de condiciones de trabajo, que lo pueden realizar los grupos coaligados o los sindicatos. El pacto colectivo de condiciones de trabajo, que únicamente lo pueden negociar y signar los sindicatos. El contrato colectivo, que es un derecho vigente más no positivo. Y el reglamento interior de trabajo. Entonces, el patrono también puede acudir a los tribunales a hacer eso, pero regularmente no lo hacen porque lo que hacen es despedirlos. ¿Ya? Por eso la importancia, ojo, ya ustedes están viendo conmigo la importancia de que ustedes manejen el derecho, manejen toda la teoría y toda la doctrina del derecho colectivo del trabajo, que es un sindicato, ¿ya? Clases de sindicato, clases de pactos colectivos, de industria de comercio, diferencia entre ambas. Entonces, si no lo han leído, les recomiendo por favor que de una u otra manera lo vayan leyendo, porque así cuando expliquemos ya la negociación de un pacto colectivo de industria, cuando expliquemos un pacto colectivo de empresa, ya a ustedes se les va a ser más fácil, si no, pues vamos a andar un poquito ahí perdidos. Entonces, el patrono también puede venir y presentar un conflicto colectivo. Y el objetivo es que obligue al trabajador a cumplir. Y el patrón y el trabajador presenta o plantea su conflicto colectivo y lo que hace es venir y obligar al patrono a que cumpla regularmente, porque es aparte de la práctica, aparte es lo que la doctrina, perdón, y lo que pasa en la práctica, la realidad, regularmente los conflictos colectivos se presentan cuando hay incumplimiento a el pago de prestaciones salariales o cuando hay incumplimiento al pago o a la entrega de algún beneficio o ventaja. Las canastas navideñas, los bonos. Por eso es que les voy a dejar una tarea para el día martes. Investiguen, por favor, qué significa la reserva de ley. No me lo contesten ahorita. Y eso lo vamos a ir viendo conforme el tiempo, que es la reserva de ley. Porque, vuelvo y repito, se está existiendo en la actualidad. Desde mi punto de vista, estoy hablando de funcionarios y no de personas. Desde mi punto de vista, se está dando ahorita una posible tergiversación a la negociación colectiva por parte de las entidades estatales, es decir, Ministerio de Trabajo, porque se presenta el pacto colectivo de condiciones de trabajo para que sea homologado y dicen estos artículos sí, pero los otros no, porque quedan en reserva para ser estudiados. Y eso no se puede dar conforme el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, de esa cuenta verán ustedes que la reserva de ley que nos va a servir para el futuro. O sea, en un futuro no muy lejano, ¿verdad? ¿Alguna duda con eso que acabo de explicar?
Están muy callados, jóvenes. ¿Está todo claro? ¿No se entendió? El convenio 98 mencionó con respecto a la reserva de ley, ¿verdad? Sí, convenio 98 de la OIT, De la OIT. en cuanto a la limitación a esa negociación colectiva. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar que en el Ministerio de Finanzas existe algo que se llama la dirección técnica. Adelante, Luis Fernando. Licenciado, buenas tardes. Yo solo le quería hacer una pregunta, pero con relación a los instrumentos de normación colectiva, pero no sé si me lo permite. Sí, por favor, no tenga pena. Es que fíjese que yo lo anoté, por ejemplo, el convenio colectivo de condiciones de trabajo, yo lo anoté como negociación colectiva. Mi pregunta es si es lo mismo. Ok, todo es, muy buena pregunta, Luis. Todo es negociación colectiva. Título, negociación colectiva. O sea, el género, negociación colectiva. Las subdivisiones y la especie, estamos hablando de clases de negociación colectiva. Si yo le pregunto a Luis Fernando, a los compañeros, ¿qué es la negociación colectiva? Es el derecho por el cual patronos y trabajadores se sientan a negociar para mejorar las condiciones laborales de la empresa, sin que exista algún tipo de conflicto. Entonces, la negociación colectiva, Luis Fernando y compañeros, es el todo. Clases o instrumentos que pueden darse dentro de una negociación colectiva, depende, licenciado. ¿Por qué depende, Luis Fernando? Porque si es específicamente solo un grupo coaligado, puede darse a través, ojo, eso lo voy a explicar, pero muchos me confunden arreglo directo con vía directa, que es lo mismo, pero no para las mismas instituciones. Entonces, bueno, licenciado, si es un grupo coaligado, primero tiene que agotar la vía del arreglo directo, es decir, tratar con el patrón. Si no hay acuerdo, ya se va a un tribunal de conciliación. Y si en ese tribunal de conciliación acuerdan y llegan a un consenso, se va a emitir un convenio colectivo de condiciones de trabajo. Primer instrumento de negociación colectiva. Ok, Luis Fernando, ¿y qué pasa si es un sindicato? Ah, bueno, licenciado, si es un sindicato, primero tiene que agotar la vía directa. Ojo, cuando es un sindicato, agota la vía directa. Cuando es un grupo coaligado, agota el arreglo directo, que es lo mismo, lo que cambia es el nombre y los procedimientos, que ahí lo vamos a ver. Entonces, si no se agota la vía y si no se haga un consenso en la vía directa, licenciado, ya pasa a un tribunal de conciliación, porque también tiene que pasar a un tribunal de conciliación. Y lo que firma ahí es un convenio colectivo, pero ahí se le da un matiz de un pacto colectivo. ¿Por qué? Porque es un sindicato legalmente constituido. Ojo, y ahí les va una pregunta de privado y de examen, y un punto de tesis también. El Código de Trabajo regula que todo pacto colectivo debe ser homologado por la autoridad administrativa. Pero, ¿qué pasa cuando los pactos colectivos se dan ante un juez de trabajo? ¿Consideran ustedes que debe ser homologado o no debe ser homologado si ante la autoridad judicial se discutió el pacto colectivo? Esa es una buena pregunta de examen, es un buen punto de tesis para pedir reformas al Código de Trabajo. Porque lo que hacen es que saliendo, ojo, vean ustedes, se da la negociación colectiva. Ah, perdón, Luis, ahorita si no, yo agarro bruja, ya se me va la baranda. Entonces, segundo instrumento de normación colectiva, pacto colectivo. Cuando ya están estos dos, se da un contrato colectivo de trabajo, que es un derecho vigente, más no positivo. Entonces, tercer instrumento de normación colectiva. Y cuarto, el reglamento interior de trabajo. Entonces, en conclusión, Luis Fernando, negociación colectiva es en todo. Y ya la especie es cada uno de estos cuatro instrumentos que le acabo de mencionar. No sé si quedó claro. Sí, licenciado. Sí. ¿Seguro? O sea, el todo es negociación colectiva, ¿verdad? Así Que es. es la comunicación que existe entre patronos y trabajadores para mejorar. Todo va en pos de mejorar las condiciones de trabajo, ¿verdad? Así lo entendí yo. Es correcto, así es. Si es un grupo coaligado, entonces
llegan a un convenio colectivo. Pasando primero el arreglo directo. Ajá, agotando el arreglo directo, ¿verdad? Así Pero es. si es un sindicato, ellos agotan la vía directa, Así es. ¿verdad? Para llegar a un pacto colectivo. Agotan la vía directa y también se tienen que ir a un tribunal de conciliación. Pero el sindicato tiene otra ventaja, porque si en el tribunal de conciliación se arreglan las cosas, se firma también un convenio colectivo, pero ya le dan un matiz de pacto colectivo. Pero si no hay arreglo, ya les voy a explicar, el sindicato puede irse a la huelga. Y obligatoriamente, dentro de los 20 días que regula la ley para traer la huelga, se tienen que ir a un tribunal de arbitraje porque tienen que negociar. Entonces, cuando se da una negociación ante un tribunal de arbitraje, la sentencia que se emite es un pacto colectivo, solo que tiene un nombre de laudo arbitral. Eso no se los quería explicar hasta ahorita, sino llevándolos por pasos. Pero para explicarle toda la secuencia a Luis Fernando y compañeros. ¿Está claro, por favor, Luis Fernando, con toda la confianza? Porque es importante que quede claro esto. Si no, voy a estar ahí hablando y ustedes no me van a comprender. De momento sí, licenciado. Cualquier duda Duro, pues ahí con toda confianza, por favor, con toda confianza. Y no tengan pena ustedes de nada. De momento sí, licenciado. Muchas gracias. Va. Adelante, Wilmar. Wilmar. Bueno, cuando pueda, Wilmar, estoy para escucharles. Organización. Buenas Dígame, tardes, licenciado. Les saluda René Matus. Dígame, René, a la orden. Buenas tardes. Sí, gracias. Tengo una duda. ¿Esto tiene un tiempo para poderlo estar renovando o es definitivo cuando hacen estos convenios? Ojo, por eso vuelvo y repito, nos tenemos que ir al derecho. Muy buena pregunta, René. Y yo los invito a que lean, por favor, la teoría de los pactos colectivos, porque recordemos que la negociación de un pacto colectivo puede hacerse en un plazo no menor de un año ni mayor a 3 años. Y el convenio colectivo, sí, el plazo también es menor de un año ni mayor de 3 años, que eso ahora vamos a ver cuando específicamente veamos la negociación colectiva. El Tribunal de Conciliación, pero por favor, René, vayámonos a el artículo 53, inciso B del Código de Trabajo. Me lo lee, por favor. René. Con gusto, Oli. Permítame. Gracias. Disculpe, licenciado, ¿qué artículo? Perdón. 53, inciso B. Esto es con relación a la pregunta que René, si tienen un plazo mínimo de vigencia. Vamos a empezar. Aquí lo tengo, Oli. Por favor. La duración del pacto y el día en que debe comenzar a regir. Es entendido que no puede fijarse su vigencia por un plazo menor de un año ni mayor de 3, pero en cada ocasión se entiende prorrogado automáticamente durante un periodo igual al estipulado, sin ninguna de las partes lo denuncia por lo menos con un mes de anticipación al respectivo vencimiento. Ok, gracias. Ahora, por favor, René, léame el artículo 386, primer párrafo del Código de Trabajo. Eso se lo voy a explicar más adelante, pero atendiendo a su pregunta, ¿yo? O alguien que me lo lea. 386. Quiero lo leo yo, licenciado. Por favor, Luis Fernando. Perdón, aquí lo estoy leyendo, tenía apagado el micrófono. Okay. Si hubiera arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán
obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionada con una multa de 500 a 1000 quetzales, tratándose de patrono, y 10 a 50 quetzales si los renuentes fueran los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes por el plazo en el que se determine, el cual no podrá ser menor de 1 año. Si se omitiere este requisito, se entenderá que el término es de 1 año. Ok. En conclusión, René y compañeros, ¿cuál es el plazo? Según la pregunta de René, si es un convenio colectivo, un plazo no menor de 1 año. Se puede hacer hasta un máximo de 3 años. Pero si es un pacto colectivo, un plazo no menor de 1 año ni mayor de 3 años. Así es como se maneja esto. Por eso vuelvo y repito que por favor leamos derecho colectivo en lo sustantivo. Hay otro tema muy... Dígame, Wilmar. Hoy sí. ¿Wilmar? Bueno. Organización de los tribunales de trabajo en materia procesal. ¿Quedó claro, René y compañeros? Sí, gracias, licenciado. Bueno. ¿Cómo se organizan los tribunales de conciliación o los tribunales de trabajo en materia procesal colectiva? Están organizados en los juzgados de primera instancia y las salas de apelaciones de trabajo y previsión social. Ojo, ¿cuál es la organización? Ustedes ya vieron Derecho Procesal Civil 1, ¿verdad? ¿O todavía no? Yo creo que ya, ¿verdad? Sí, licenciado. ¿Cuál es la organización, gracias Ale, cuál es la organización general de los tribunales civiles? Los jueces de paz, los jueces o los juzgados de primera instancia, las salas de apelaciones, las salas de casación y los tribunales de... Perdón, estos últimos no me recuerdo, pero es donde se tramitan los amparos. Sí, gracias Luis David, es correcto. También está la Corte Suprema de Justicia, ya que está organizada por cámaras. Cámara de Amparo, Cámara Civil, Cámara Penal. Y pues cada cámara tiene pues sus organizaciones, que es ya la resolución específica de lo que muy claramente Luis nos acaba de explicar. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que de una u otra manera, ¿ya? En materia colectiva, ¿se recuerdan que les dije que tuvieran a la mano la ley de sindicalización y de huelga para trabajadores del Estado, que es el 71-86? Ahorita la vamos a leer. En primera instancia, conocen los juzgados de primera instancia de lo laboral. Cuando se presenten de una u otra manera, ¿ya? Los conflictos colectivos de todos los trabajadores. Es decir, si cualquier entidad, si cualquier empresa va a presentar su conflicto colectivo, se debe de conocer específicamente con los juzgados de primera instancia. Esa es la norma general. Por favor, alguien que me lea el artículo 6 de la ley. ¿Se recuerdan que ya se las di? La ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Artículo 6, por favor. Adelante, Dulce. Jurisdicción y competencia. Son competentes para conocer de los conflictos colectivos de carácter económico-social que se produzcan entre trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas. Los tribunales de trabajo y prevención social de la zona económica donde tengan los trabajadores su principal centro de ejecución de sus labores. Ahí leemos despacio, por favor. Ahí leemos despacio, por favor, Dulce.
Si se trata de conflicto de los trabajadores del organismo judicial, conocerán en primera instancia las salas de apelaciones de trabajo y prevención social y en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia por su cámara respectiva. Para los efectos correspondientes, el Estado deberá formular sus listas de integrantes de los tribunales de conciliación y arbitraje, haciéndolas llegar a la Corte Suprema de Justicia en enero de cada año, por medio del Procurador General de la Nación. Eso ya lo vamos a ver. Gracias, Dulce. Ya les voy a enseñar incluso cómo es la publicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos se conocen en primera instancia, los jueces de primera instancia van a conocer en primera instancia, la redundancia, cuando sea cualquier presentación de conflicto colectivo que se dé en toda la República. Sin embargo, cuando son trabajadores del organismo judicial, van a conocer en primera instancia las salas de apelaciones de trabajo. Normalmente conocen en primera instancia los juzgados de trabajo y en segunda instancia van a conocer las salas. Cuando sean trabajadores del organismo judicial, conocen en primera instancia las salas y en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia a través de su cámara respectiva. Y la cámara respectiva es la Cámara de Amparo. Por eso es la importancia de que ustedes, así como lo mencionó Luis David, conozcan la integración, Luis David creo que fue, conozcan la integración de los organismos o los órganos o los juzgados del organismo judicial, juzgados de paz, juzgados de primera instancia, salas de trabajo. ¿Me explico? Para que ustedes no se confundan. Esta es pregunta de examen, pregunta de privado y pregunta para la vida. Porque me ha pasado con muchos amigos. Ahorita regularmente en el organismo judicial pues no hay negociaciones de pactos colectivos, pero ha pasado en donde presentan conflictos colectivos o cuando son comités, grupos coaligados y se lo rechazan porque dice, bueno, usted lo va a presentar ante las salas. Claro, se presenta directamente ante el Centro de Servicios Auxiliares, pero el Centro de Servicios Auxiliares lo remite a las salas correspondientes. Entonces ahí es donde está el tema. ¿Quedó claro eso, jóvenes? Sí, licenciado. Ok. Alguien que me lea, por favor, bueno, ahorita vamos a ver con los juzgados de trabajo y previsión social. Alguien que me lea el inciso A y B del artículo 292, por favor. Todos esos fundamentos vayan anotándolos, por favor, que son preguntas de examen. ¿Incisos, dijo licenciado? A y B. Artículo 292. Los juzgados de trabajo conocen en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones. Inciso A, de todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores. Paremos ahí, por favor, Gavino, disculpe que lo interrumpa. No. Fundamento legal de los conflictos colectivos, jurídicos o de derecho. Así puede ser la pregunta. Dígame cuál es el fundamento legal de los conflictos jurídicos, colectivos de derecho. ¿Y quién los conoce? Licenciado, de conformidad con el inciso A del artículo 292, los conocen los tribunales de trabajo y previsión social. ¿Me explico? Apunten ahí fundamento legal de los conflictos colectivos jurídicos o de derecho y quién los conoce. Disculpe, Gabino, pero es muy importante que lo aclarara. Continúe, por favor. Gracias, licenciado. No, sí, yo estaba apuntando acá. Ok, dice colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos, derivados de las aplicaciones de las leyes y reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo, o de hechos íntimamente relacionados con él. B, de todos los conflictos colectivos de carácter económico, una vez que se constituyan en tribunales de arbitraje, de acuerdo con las disposiciones del capítulo 3 de este título. Paremos ahí, Gaby. Perdón. Consígnenle ahí, por favor, fundamento legal de los tribunales de arbitraje, porque si usted lo lee, regula
de todos los conflictos colectivos de carácter económico una vez que se constituyen tribunales de arbitraje. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios mediante, cuando ustedes lleguen a sus privados, hay abogados que les preguntan, mire, ¿cuál es el fundamento legal de los tribunales de conciliación y los tribunales de arbitraje? ¿Y quién los conoce? Uno, por el nerviosismo del examen, no lo encuentra a veces. Entonces, por eso les recomiendo yo que si este código ustedes lo están marcando conmigo, si ustedes así lo consideran, yo les voy a dar los pasos, paso a paso, de hecho, que lo voy a hacer, pero les voy a dar paso a paso de la etapa del tribunal de conciliación, la etapa del tribunal de arbitraje y la etapa de la huelga. Entonces, aquí consígnenle, por favor, fundamento legal de los tribunales de arbitraje. Disculpe, Gabino, pero esa es la idea, no irlo interrumpiendo, pues, pero si no, no lo hacemos, ¿oyó? Continúe, por favor. No tenga pena, licenciado. Tiene también facultad de arreglar en definitiva los mismos conflictos una vez que se constituyan en los tribunales de conciliación conforme a las referencias a las referidas disposiciones. Ok, ahí por favor, fundamento legal de los tribunales de conciliación. Si se dan cuenta, el código, pues en este artículo no está organizado en cuanto a primero tribunales de conciliación, después tribunales de arbitraje, pero sí el artículo 292 regula quién va a conocer en primera instancia, que son los juzgados de trabajo en primera instancia, a excepción de lo que ya vimos de las salas de trabajo. ¿Me explico? ¿Tienen alguna duda? Vale. Yo ya les voy a ir viendo posteriormente la explicación y la conformación. Pues los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente y funcionarán en cada juzgado por designación de la Corte Suprema de Justicia. Eso lo vamos a ir viendo en su momento. Pero lo que deben de tener claro ustedes es que tienen carácter permanente. Es decir, cuando digo carácter permanente, los nombran cada año y deben de estar al llamado por si existe algún conflicto. ¿Ya? Entonces, por eso es el tema muy importante. Los tribunales de conciliación, ¿han escuchado ustedes ahorita los juzgados pluripersonales? ¿Han escuchado ustedes ahorita que antes era juzgado de trabajo, juzgado cuarto de trabajo y previsión social? Ahora es juzgado pluripersonal, juzgado cuarto pluripersonal de trabajo y previsión social. ¿Qué significa pluri? Licenciado, que hay varios jueces constituidos en un mismo lugar. Así es, Luis. Cuando hablamos de pluri nos referimos a varios. Los tribunales de conciliación, así es, juez A, juez B. Pero a ese juez A y juez B, Aurora, la palabra jurídica y la palabra correcta es jueces pluripersonales. Porque ahorita solo hay 2, pero por ejemplo, si ustedes ven en familia, hay 6 jueces. Entonces, por eso se llama, o por ejemplo, hoy me estuve en los tribunales yo presentando unos memoriales para pensión alimenticia. Por eso es que se creó los juzgados específicos con competencia, con materia específica para demandar pensiones alimenticias o solicitar pensiones alimenticias. Y resulta que hay 6 juzgados. O en la niñez, cuando uno presenta un conocimiento de hecho de conformidad con el 117, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, artículos 58 y 52 también, regula ahí que el juez de la niñez y la adolescencia va a tomar cartas en el asunto. Y resulta que hoy 6 jueces, entonces son juzgados pluripersonales. ¿Por qué les digo esto? Porque al final los juzgados pluripersonales o los tribunales de conciliación y también los tribunales de arbitraje son pluripersonales. ¿Por qué? Porque se conforman por el juez de trabajo y previsión social, titular del juzgado que está conociendo. ¿Se recuerdan que vimos que esto se le denomina un juez de derecho o juez natural? Y se integra por 2 vocales, uno en representación de las organizaciones sindicales
y otra representación de los patronos. Y a esto se les denomina jueces de hecho. Alguien que me lea, por favor, el artículo 293. Por favor. Buenas noches, Lic. Artículo 293. La finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. Cada tribunal se integra así. Inciso A, un juez de trabajo y previsión social que lo preside. Inciso B, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores. Inciso C, un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Los cargos son públicos y obligatorios. Por la naturaleza de sus funciones, el cargo de presidente es permanente, en tanto que los demás fungirán un año comprendido de enero a diciembre. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación. Los representantes a que se refiere este artículo deben seguir cumpliendo las responsabilidades de sus cargos hasta que tomen posesión sus sustitutos. Sin embargo, podrán renunciar ante la Corte Suprema de Justicia si han cumplido ya su periodo. El secretario del juzgado cuyo juez preside el tribunal lo es a la vez de este también permanente. Gracias. Cuando les pregunte, gracias Carmen, ¿cuál es la finalidad de los tribunales de conciliación y arbitraje? Carmen lo acaba de leer en el artículo 293, esa es pregunta de examen. Entonces, ¿cómo se integra? Por el juez, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores y un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Y si se dan cuenta, el epígrafe del capítulo 3 regula tribunales de conciliación y arbitraje. Aplica para tribunales de conciliación y para tribunales de arbitraje. ¿Me explico? Eso no es tan complicado, pero no sé si tienen alguna duda con esto que acabo de explicar. Bueno. No, licenciado. Gracias. Ahora vamos a entrar a los nombramientos de los representantes de las organizaciones sindicales del sector público. Vuélvanme a leer, por favor, el artículo 6 de la Ley de Sindicalización y Regulación de Igualdad a los Trabajadores del Estado, por favor. Artículo 6, jurisdicción. Léalo, gracias, léalo, Wendy, que ya había empezado. Artículo 6, jurisdicción y competencia. Son competentes para conocer de los conflictos colectivos de carácter económico-social que se produzcan entre trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas. Los tribunales de trabajo y previsión social de la zona económica donde tengan los trabajadores su principal centro de ejecución de sus labores. Si se trata de conflicto de los trabajadores del organismo judicial, conocerán en primera instancia las salas de apelaciones de trabajo y previsión social y en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia por su cámara respectiva. Para los efectos correspondientes, el Estado deberá formular sus listas de integrantes de los tribunales de conciliación y arbitraje, haciéndolas llegar a la Corte Suprema de Justicia en enero de cada año, por medio del Procurador General de la Nación. Gracias. Ahora, Wendy, por favor, léame el primer párrafo del artículo 295 del Código de Trabajo. Ojo, no pierdan de vista ese párrafo que nos acaba de leer Wendy, el cual regula que se harán llegar en enero de cada año, a más tardar en enero de cada año. Ahora leamos, por favor, Wendy, el 295. Artículo 295. Los representantes de los trabajadores y empleadores serán propuestos por sus respectivas organizaciones a la Corte Suprema de Justicia, a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año, para que ésta
califique dentro de los 15 días siguientes si los candidatos a ser nombrados reúnen o no las calidades que la ley exige. De no ser así, o en los casos en que no se presenten candidatos o que no se complete el número de cada parte, debe proponer, queda facultada la Corte para designar libremente como integrantes de una u otra parte a las personas que satisfagan los requisitos de ley. Ahí paremos, por favor, Wendy. Tarea. Por favor, ubiquen en el mes de diciembre del año 2022 la lista, eso lo encuentran en el Diario de Centroamérica, la lista que publicó la Corte Suprema de Justicia para el periodo que inicia de enero del 2023 a diciembre del 2023 de los integrantes de los tribunales de conciliación y arbitraje del sector privado. ¿Por qué les digo esto? Porque ya la diapositiva lo regula. Aquí existe dos plazos distintos. El plazo para los tribunales de conciliación y arbitraje del sector privado, la misma ley, el mismo artículo 295 regula que se debe enviar a tardar el último día hábil del mes de noviembre. ¿Para qué? Para que realicen las averiguaciones correspondientes y puedan ser nombrados a partir del 1 de enero del año siguiente. ¿Me siguen la secuencia? Sí, licenciado. Solo tengo una duda. Como aquí dice los representantes de los trabajadores y los empleadores. Entiendo ahí que los representantes de los trabajadores son los sindicatos y los empleadores, los jueces de hecho que usted mencionó. Los dos. De hecho, los representantes, ahorita voy a que los representantes de los trabajadores y de los patronos son los jueces de hecho, porque son jueces cuando conforman el Tribunal de Conciliación. Los representantes de los trabajadores son nombrados por los respectivos sindicatos y los representantes de los empleadores son representados por las cámaras empresariales. Pero en su pregunta, Gabino, ambos son jueces de hecho cuando integran un tribunal de conciliación o un tribunal de arbitraje. ¿Me explico? Ok, siguiente. Gracias. Adelante, Jacqueline. Disculpe, licenciado, buenas noches. ¿Podría repetir lo que tenemos que buscar como tarea? Disculpe. Sí. Ubiquen, por favor, el listado o el comunicado que publicó la Corte Suprema de Justicia o el organismo judicial, siempre lo publican la última semana de diciembre, de los representantes que nombró del sector público, del sector privado, por favor, tanto de trabajadores como patronos, para que integren tribunales de conciliación y arbitraje del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023. ¿Por qué les digo esto? Porque conforme al 295, ¿quedó claro, Jacqueline? Sí, licenciado, muchas gracias. Vale. ¿Por qué les digo esto? Porque Wendy nos hizo favor de leer el 295 y que regula que se debe de presentar a más tardar el último día del mes de noviembre, para que tengan todo diciembre y puedan nombrarlos. Pero eso es para el sector privado. De conformidad con la lectura y de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Sindicalización y Regulación de Vuelo a Trabajadores del Estado, el cual regula que se debe de enviar a la Corte Suprema de Justicia en enero de cada año por medio del Procurador General de la Nación. ¿Qué quiere decir esto? Que para los representantes del sector público, el plazo es del 1 de febrero de un año al 31 de enero del año siguiente. Son dos plazos. Sector público, del 1 de febrero de un año al 31 de enero del año siguiente. Sector privado, del 1 de enero al 31 de diciembre de ese año. ¿Quedó claro eso, jóvenes? Porque se me confunden mucho cuando les hago estas preguntas en los privados o cuando estamos ya haciendo laboratorios para efectos de integración de tribunales de conciliación y arbitraje del sector público y privado. ¿Está claro esto? ¿Podría repetirlo, Lic? Disculpe. Gracias. De conformidad con el 295, Wendy nos hizo favor de leer que se debe enviar el listado a la Corte Suprema de Justicia a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año. ¿Para qué? Para que se califique durante el mes de diciembre y la Corte Suprema de Justicia, por eso es que les estoy solicitando que investiguen, por favor,
la publicación o los nombramientos que realizó la Corte Suprema de Justicia en el mes de diciembre del año pasado de los que están fungiendo actualmente como integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del sector privado, porque están del 1 de enero al 31 de diciembre de este año. Sin embargo, de conformidad con la lectura del artículo 6 de la Ley de Sindicalización y Regulación de Huelga de Trabajadores del Estado, regula que deberá formular sus listas integrantes de los tribunales de conciliación y arbitraje, haciéndolo llegar a la Corte Suprema de Justicia en enero de cada año por medio del Procurador General de la Nación. Y ya vamos a ver específicamente este aviso, que lo voy a explicar más en la próxima clase. La PGN publica, este es del año 2023, si ustedes se dan cuenta. Entonces, la PGN publica específicamente la convocatoria para los trabajadores del sector público. Se tenía hasta el 16 de enero. Miren, no sé si se logra ver ahí. Sí. Entonces, se deduce que los nombramientos del sector público en cuanto a tribunales de conciliación y arbitraje es del 1 de febrero del año 2023 al 31 de enero del año 2024. Esa es la gran diferencia, jóvenes. ¿Está claro eso? Sí, licenciado. Con toda confianza, por favor. Jacqueline, ¿quedó claro? ¿O no? Brenda me preguntó. ¿Quedó claro? Sí, licenciado, gracias. Bueno, entonces, este es el comunicado que publicó la Procuraduría General de la Nación para el año 2023 y regula, en cumplimiento del artículo 6 de la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado, decreto 7186 del Congreso de la República, se solicita a las entidades del Estado, oigan, del Estado descentralizado y autónomas, remitir a esta institución las designaciones correspondientes de los integrantes para conformar los tribunales de conciliación y arbitraje para el año 2023. Fecha límite de entrega, lunes 16 de enero del 2023. PGN, sede central, 15 Avenida 969, zona 13, Ciudad de Guatemala. Consultas 1584, extensión 2006. ¿Qué quiere decir esto? En diciembre salió publicado los nombramientos que hizo la Corte Suprema de Justicia para integrar tribunales de conciliación y arbitraje del sector privado. Y sale publicado en la segunda quincena de enero los integrantes de conciliación y arbitraje del sector público. Dos plazos distintos. Manéjenlos, por favor. Les va a servir para la vida, para el privado y para cuando estén ejerciendo la práctica. Sector público tiene un plazo de 1 de febrero de un año al 31 de diciembre del siguiente año. Al 31 de enero del siguiente año. Sector privado, del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año. ¿Está claro, jóvenes? Voy a preguntar el martes. Bien. Entonces, ¿tienen alguna duda de lo que acabo de explicar? Dígame, Jacqueline, a la orden. Perdón, licenciado, se me marcó. Bueno, entonces, siendo las... Dígame, Luis, a la orden. Buenas noches, licenciado. Disculpe la pregunta, que sea un poquito fuera de los temas de la clase de hoy, pero como ya se acerca la fecha para realizar la primera retrasada en Derecho Procesal Laboral 1, exactamente ¿qué temas va a evaluar usted en su examen? ¿Yo? ¿Usted? ¿Así es? Pues yo evalúo todos los temas. O sea, todo el contenido, desde los principios, desde las etapas del juicio, evalúo específicamente primera instancia, segunda instancia, pues evalúo un juicio ejecutivo laboral. Ahí van a ver ustedes, pues prácticamente, no son preguntas sencillas. Con sus palabras diga usted que es un juicio ordinario laboral. Los principios, las relaciones, qué se entiende por trabajador, qué se entiende por parte demandada, las etapas del proceso. Eso es lo que pregunto en sí. Todo el contenido, Luis David. Muchas gracias, licenciado. Para servirles. Yo no sé quiénes conmigo van a ingresar, pero es este sábado a las 5 de la tarde, creo yo, ¿verdad? 5 de la tarde. Entonces, ahí va a estar programado el examen para que ustedes puedan ingresar.
los que obviamente van a estar conmigo. Adelante, Luis Fernando. Licenciado, disculpe, solo para poderlo anotar, el plazo para el sector público del 1 de febrero al 31 de enero del siguiente año. Así es. Pero fíjese que para el sector privado no lo pude anotar, si fuera tan amable. 295 del Código de Trabajo. Y 293. Gracias, licenciado. 293 y 295. Léame el último, de hecho está claro en el 293. Por la naturaleza de sus funciones, el cargo del presidente es permanente, en tanto que los demás fungirán un año comprendido de enero a diciembre. Ahí está su fundamento legal, 293 y 295. Muchas gracias, licenciado. A usted, gracias, Aurora. Fundamento legal 293. Bien, jóvenes, para que les dé tiempo ahí de estirarse, por lo menos ir al baño, tomar agua o café. El día de hoy vamos a parar la clase, ya son las 18:56. No sin antes agradecerles, espero por favor que esté quedando claro todo, si no pueden preguntar. Hacen las tareas que les dejé, por favor, y Dios mediante nos miramos el día martes, creo que es, sí, martes, a las 6 de la tarde. ¿Eh? Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buen día. Éxitos. Noche. Igualmente, Gracias, buenas noches. licenciado. Buenas noches. Gracias. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches.